Progresiones aritméticas y geométricas. Vamos a ver las definiciones, las aplicaciones. Vamos a iniciar revisando lo que es sucesión. La sucesión es una secuencia de números, es una serie. Son letras u objetos cuyos términos se construyen siguiendo una ley de formación. Tenemos de ejemplo la sucesión 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente al infinito, en donde estamos obteniendo una serie. En la siguiente tenemos a cuadrado, a cubo, a cuarta. La siguiente x, 2x, 3x, 4x. A partir de allí vamos a ver la ley de formación. En la primera sucesión nos fijamos que 2, 4, 6, 8, 10 al infinito. El primer elemento 2 recibe el nombre de primer término. Para poder construir el segundo término 4, lo que ocurrió es el primer término 2 más 2, 4. Para construir el tercer término, 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. 10 más 2, 12. Vemos que cada término se crea sumando el número 2 al anterior. Vamos al siguiente, a cuadrado, a cubo, a cuarta, donde el primer término es a. El segundo término se forma haciendo a por a cuadrado. El tercer término se forma haciendo a cuadrado por a, que nos da a cubo. El cuarto término a cubo por a, que nos da cuarto. Cada término se crea multiplicando a por el anterior. En el ejemplo x, 2x, 3x, 4x, el primer término es x. El segundo término, 2x, se forma haciendo x más x. El tercer término, 3x, se forma haciendo 2x más x. El cuarto término, 3x más x. Vemos que cada término se crea sumando al anterior x. A partir de ahí podemos decir entonces que cada término de la sucesión se obtiene por adición. Entonces, la sucesión recibe el nombre de progresión aritmética. A1, A2, A3, A4, A sub n. A partir de allí tenemos lo que es la progresión aritmética. En forma general, una progresión aritmética de n términos se representa como A1, A2, A3, A4, AN, donde a cada término se le suma una constante, donde A1 es el primer término, AN es el último término y a cada término se le suma una constante. Entonces decimos A1, A2, A3, A4, AN, en donde A1 es el primer término, A2 es el segundo término. ¿Cómo se forma el segundo término? El segundo término se forma haciendo A1 más la diferencia. El tercer término se forma haciendo A2 más la diferencia, que viene a ser A1 más 2 veces la diferencia. Y AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Es la fórmula del enésimo. La fórmula del enésimo término. Entonces, a partir de allí, podemos trabajar con la fórmula general de la progresión aritmética. Siempre podemos reemplazar directamente en la fórmula general para encontrar a sub n, que es el último término. Igualmente para encontrar a sub 1, para calcular n o la diferencia. Otra forma es aplicando ya la fórmula dada con los despejes. Es mejor siempre aplicar directamente en esta para no tener confusiones de fórmulas. A partir de allí podemos aplicar ejercicios para revisar el cálculo, recordando que la progresión aritmética es una sucesión que se obtiene sumando a cada término una constante llamada razón o diferencia. Un ejemplo, determinar el octavo término de una progresión aritmética cuyo primer término es 5 y la razón 3. La progresión, primer término 5, nos dice octavo término n es igual a 8, la diferencia 3. Entonces, para poder calcular el octavo término necesitamos utilizar la fórmula.
El octavo término se obtiene haciendo 5 más 8 menos 1, 7 por 3. Reemplazamos. El octavo término es la duda. El primer término es 5. N es 8. La diferencia es 3. Por reemplazo directa y cálculo nos da que el término octavo es 26. La progresión a formar es sumando la diferencia con el primer término y así sucesivamente. O sea, primer término 5, 5 y 3 me da 8, 8 y 3 me da 11, 11 y 3 14 y así sucesivamente hasta llegar al término 26.